Bueno, pues vamos a ir a por la última ponencia y vamos a ir cerrando estas jornadas que esperamos que hayan sido de vuestro interés. Y para cerrar las jornadas os presento a una persona que sin duda es todo un referente en el ámbito de la educación física y el deporte. Para mí es un orgullo poder contar con él porque, es un profesor de esos que enseguida te llega y además es asturiano, en concreto de Gijón, aunque desarrolla su labor docente en Madrid, como el buen asturiano siempre vuelve, ¿no? Y se trata de Juan Luis Hernández Álvarez. Como dije antes, es todo un referente, es un pionero en el mundo de la educación física. Fue el encargado de elaborar pues todo el currículo de la Reforma, el currículo de la LOGSE, y de elaborar asimismo todas esas orientaciones metodológicas y todos esos principios de evaluación que había en las famosas cajas rojas de la Reforma, con lo cual creo que es un hombre que desde su experiencia y desde su conocimiento y de su trabajo nos puede aportar muchísimo. Es licenciado en Educación Física, doctor en Ciencias de la Educación, lleva asociado a la docencia un montón de años y, en concreto, pues también es un gran investigador. Y ya sin más, creo que estamos esperando que nos digas qué nuevos retos y qué criterios podemos esperar como profesores. Muchas gracias, Jorge. Sí, espero que se me oiga bien, si no me avisáis. Mi garganta está hoy un poco perjudicada. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación para, como decía Jorge, volver a la tierra, ¿no? Vuelvo con bastante frecuencia y siempre es muy agradable volver aquí. Además, en este caso es doblemente agradable hablar de un tema, que es el tema de la evaluación, que no voy a hablar de la relevancia de la evaluación. Ya habéis estado hablando toda la semana de la relevancia de la evaluación. Roberto hace un rato también señalaba esa gran relevancia en la cita de Nunziati y, por lo tanto, no vamos a hablar más tiempo de ello, ¿no? La presentación que vamos a hacer está, digamos, organizada en dos partes diferenciadas, con una pequeña introducción y dos partes diferenciadas. Vamos a dedicarle tiempo fundamentalmente a la primera de las partes. La segunda parte, más que nada, cuando he enviado también el material para vosotros, la segunda parte son algunos ejemplos de lo que se está haciendo en otros países. En la medida de que podamos comentar alguno, lo comentaremos, pero fundamentalmente es para que vierais cómo se está enfocando el trabajo de los estándares de la calidad de la enseñanza en otros países, ¿no? Así que la primera parte, que es donde nos vamos a centrar más, el objeto fundamental es promover una reflexión sobre la necesidad de sistematizar la información sobre la enseñanza, sobre lo que es nuestra tarea fundamental como docentes. De tal forma que esa sistematización de la información es, para mí, lo que señalaba en el título como los retos, ¿no? Los retos que tenemos que de alguna forma resolver, y veremos algunos criterios que en otro tipo de actividad, como es mi actividad docente cotidiana en la formación de futuros maestros de educación física y licenciados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como los máster que estamos desarrollando en este momento, pues digamos que tenemos una cierta funcionalidad y llevamos estos criterios a algo más operativo, como es algunos modelos de instrumentos que aquí no vamos realmente. Yo creo que aquí lo que realmente puede ser relevante que cada uno reflexione, piense cómo llevar algunos de esos criterios a instrumentos concretos para hacer un seguimiento de lo que hacemos en la enseñanza, ¿no? Más que ver algún instrumento en este momento, ¿no? Bien, pues dicho esto, el punto de partida fundamentalmente es el reto que tenemos que plantearnos respecto a la búsqueda de lo que pueden ser buenas enseñanzas, marcos de buenas enseñanzas, marco de calidad de enseñanza, y que de alguna manera en los últimos años podemos apreciar que estos marcos de buena enseñanza y la necesidad de adoptar criterios está vinculado al reconocimiento y a la dignificación de la propia profesión del docente, ¿no? Esto lo podemos ver fundamentalmente a través de
aquellos movimientos que en todo el mundo, actúan en favor de esta dignificación, de este reconocimiento social de la labor docente, ¿no? Bajo algunas premisas, ¿no? La primera de ellas es que la calidad de educación constituye de alguna forma un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas y un deber de los poderes públicos, ¿no? Se suele decir, y es cierto en gran medida, que se avanza de la cantidad a la calidad, una vez asegurada la escolarización en la mayor parte de los países desarrollados, no en todos los países, desgraciadamente. Hay países todavía en vías de desarrollo que no han podido asegurar la escolarización del 100% de niños y niñas entre los 6 y los 16 años. Pero los países que sí lo han logrado, de alguna manera, se avanzan en sentido de la cantidad a la calidad. Se ha logrado la escolarización del 100% prácticamente, pero lo que hay que lograr es desarrollar esa escolarización con la mejor calidad que sea posible, ¿eh? Y digo con la mejor calidad que sea posible porque eso siempre significa un reto, siempre significa que algo más podemos hacer siempre, ¿eh? Y eso es una filosofía más de vida en ese sentido, ¿no? De entender que siempre hay algo mejorable, algo que realmente podemos hacer mejor, ¿no? Todos estos movimientos tienen claro que el docente es la piedra angular, ¿eh? Que el docente es la piedra angular de todo este proceso de la búsqueda de la calidad, pero que no es el único referente de la evaluación de la calidad del sistema, ¿eh? Que yo creo que esto es importante también entenderlo, ¿eh? También, de alguna forma, tienen claro todos estos movimientos la necesidad de definir marcos de referencia consensuados sobre lo que significa buenas prácticas de enseñanza, y vemos que algunos países como Australia, hay algunos ejemplos ahí, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, avanzan en ese sentido, avanzan significativamente en ese sentido desde hace más de una década. Desde hace más de una década avanzan en el sentido de definir marcos de buenas enseñanzas y, dentro de la definición del marco de buenas enseñanzas, encontrar, consensuar criterios que permitan realmente autoevaluarse a los propios profesores, y también que pueda existir en un momento determinado evaluaciones externas de la propia función docente, ¿no? Es un tema de actualidad. Es un tema de actualidad porque realmente la LOE, la Ley de Educación, en alguno de sus artículos señala muy claramente, concretamente en el artículo 106, evaluación de la función pública docente. Jorge, por favor, ¿me avisas cuando queden 10 minutos? Es que no llevo reloj. Perdón. En el artículo 106 de la evaluación de la función pública docente, en algunos de los puntos, como podemos ver, señala la elaboración de planes para la evaluación de la función docente y la necesidad de que esos planes incluyan fines, incluyan criterios precisos y participe el profesorado realmente de la formulación de esos fines y de esos criterios, ¿no? Esto es actualidad porque está en la ley, pero no es actualidad para nosotros. No es actualidad, cuando digo para nosotros, para nuestro equipo de trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, porque nosotros venimos ya desde hace muchos años, desde que comenzamos con la formación de maestros especialistas en educación física y los licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, venimos construyendo de alguna manera criterios que para nosotros son valiosos, criterios para la evaluación de buenas prácticas de enseñanza, ¿no? Nosotros tenemos siempre el modelo de alumnos en práctica por pares, siempre de alguna forma van por parejas, lo que hemos llamado la metáfora que habéis podido ver en alguna bibliografía del amigo crítico, ¿no? El que siempre acompaña, y entre ambos de la pareja tienen que de alguna forma llevar a cabo un trabajo que tiene que ver no solo con lo que le pide el supervisor de prácticas en el colegio de primaria o de secundaria, sino que tiene un trabajo con respecto a su propio trabajo, a su propia función docente en ese caso, y a desarrollar estrategias e instrumentos encaminados a la mejora de la calidad de aquello que pueden ir haciendo, ¿no? Por eso llevamos muchos años trabajando, aunque ahora esté de actualidad el tema, porque es la LOE la que realmente está hablando de esa necesidad de planes de formación docente, ¿no? Lleváis toda la semana discutiendo sobre lo que es evaluación y no vamos a insistir mucho más allá. Simplemente este esquema lo que quiere recoger es que para evaluar necesitamos siempre sistematizar
lo que es la recogida de información. Yo creo que ahí es una de las lagunas que a veces tenemos, ¿no? Que a veces funcionamos de forma muy intuitiva sobre lo que creemos que ha sido una determinada realidad, pero no sistematizamos la recogida de información sobre esa realidad, ¿no? Las funciones fundamentales de emitir juicios de valor están claras, o de tomar decisiones a partir de la emisión de esos juicios de valor, pero lo que está en medio de este esquema es lo que no está tan claro para nosotros, ¿no? Que es que siempre que sistematizamos la recogida de información, a continuación vendría un proceso, que es el análisis y la reflexión sobre esa información de acuerdo a unos criterios establecidos de antemano. Es decir, es un análisis comparativo de un proceso, de hacia dónde vamos y dónde estamos en cada momento en ese sentido, ¿no? Estos criterios establecidos, fundamentalmente, ese tipo de información de la que estamos hablando, fundamentalmente tiene diversas funciones, como decía Roberto hace un momento, ¿no? Diversas dimensiones, diversas funciones, pero está claro que para nosotros, fundamentalmente, hay tres aspectos sobre qué versa esa información que recogemos, ¿no? Tres aspectos fundamentales. El aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente. El currículo como evaluación de programa, como evaluación de aquello que realmente está siendo explícito de lo que queremos hacer, y la enseñanza de la que estamos hablando en este momento, es decir, la labor del docente, fundamentalmente. A ese campo es el que nos estamos centrando en este momento, ¿no? Y en ese campo, cuando hablábamos de los criterios establecidos con los que de alguna forma comparamos aquella información que registramos, que sistematizamos sobre lo que es nuestra función docente, pueden estar libremente elegidos o pueden ser estándares profesionales que hayan sido plasmados, promulgados, publicados en algún momento por alguna institución, ¿no? Libremente elegidos cuando de forma individual, no deseable, o de forma colectiva, lo que llamamos nosotros el concepto de autonomía ampliada, ¿no? No entendemos el concepto de autonomía como el individualismo de un profesor que toma decisiones aisladas, sino el concepto de autonomía compartida con un grupo de compañeros, de compañeras, para tomar decisiones en un momento determinado, tanto si son criterios o estándares de aprendizaje de los niños como si son criterios o estándares de la propia tarea del propio docente, ¿no? O estándares profesionales, impuestos por una autoridad administrativa, no deseable tampoco, o autoimpuestos por el colectivo profesional. Uno de los rasgos fundamentales que definen las profesiones, entendiendo el sentido estricto de lo que se denomina profesión, es que además de un conocimiento propio de esas profesiones, además de una investigación propia de esas profesiones, uno de los rasgos fundamentales es que tienen sistemas de autocontrol sobre la calidad del servicio que prestan esas profesiones. Y yo creo que esto es algo de lo que realmente nos falta, algo de lo que nos falta en nuestra profesión en general, en la profesión del docente y en particular porque estamos aquí ahora nosotros en el ámbito de la educación física, ¿no? ¿Cuál es la función fundamental de una buena enseñanza? Pues seguramente podríamos llegar prácticamente a establecer consensos, ¿no? Si nos pudiéramos permitir un diálogo más reducido, podríamos llegar a cuál puede ser esa función. Está claro que todas nuestras acciones se orientan fundamentalmente a la mejora de la calidad, a la mejora de la equidad, no de la igualdad, sino de la equidad de esos procesos formativos, ¿no? Pero bajo cualquier sistema que nos podamos situar, bajo cualquier paradigma, por decirlo de otra forma, que nos podemos situar, yo creo que básicamente todos estaríamos de acuerdo en que la función fundamental del docente es facilitar, es favorecer que se produzcan los aprendizajes y el logro de los objetivos educativos, ¿no? De crear los entornos y condiciones necesarias para que realmente se puedan favorecer esos aprendizajes, ¿no? Entonces, en torno a esa idea de promover entornos, de promover situaciones, es en torno a esa idea donde tenemos que estar reflexionando si nuestras acciones cotidianas van encaminadas en esa línea. O sea, que de alguna forma estamos orientando nuestro trabajo de forma que podamos permitir que realmente el entorno de aprendizaje sea un entorno rico, sea un entorno favorecedor de que niños y niñas puedan aproximarse al conocimiento que estamos tratando de transmitir en cada momento, ¿no? Las tareas básicas del profesorado en esa línea, en esa creación de entornos fundamentales, podemos decir que las tareas, si alguien le preguntara en este momento, ¿y cuál es la tarea fundamental de un profesor? Probablemente alguien respondiera, dar clase. Probablemente esa sería una respuesta inmediata, ¿no?
pero ese dar clase tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? De alguna manera. Estamos viendo que para intervenir, para dar la clase, hay una fase previa que es programar la enseñanza, es decir, pensar en esa clase que se va a impartir, y hay una fase posterior que es analizar y reflexionar sobre aquello que hemos hecho, ¿no? Quedarnos en la pobreza de intervenir, de dar clase, sería de alguna forma no estar incidiendo realmente, no estar analizando bien nuestro trabajo y por lo tanto no estar incidiendo en la mejora de la calidad de ese trabajo que estamos intentando llevar a cabo, ¿no? Estas tareas básicas del profesor siempre se desarrollan en un entorno social y cultural que es necesario integrar en nuestras tareas, ¿eh? Esto es también de las dificultades que tenemos en algunos momentos y especialmente también en algunos países como el nuestro. Hay una cierta dificultad, mientras otros países han avanzado bastante en integrar en nuestras tareas como docente ese entorno social y cultural. En España también se hace y hay experiencias. Ayer mismo en la prensa salía el premio Nacional Santillana de este año a las buenas prácticas docentes. No sé si algunos leísteis ayer en la prensa. El premio de este año se lo ha llevado un colegio de Zaragoza con un proyecto medioambiental, y uno de los criterios y méritos que realmente le asignaban a ese proyecto es el haber sido capaz de integrar en el proyecto a toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa, padres y madres incluidos, y lo digo expresamente por los problemas que a veces se originan con este tipo de cuestiones, han participado en ese proyecto y ha sido uno de los méritos que ha tenido el proyecto para ser considerado Premio Nacional de Buenas Prácticas de este año, ¿no? Y no podemos olvidar que hay un entorno normativo, no nos podemos olvidar que ese entorno normativo fundamentalmente podríamos referirnos a que hay un currículo de educación física, mejor o peor definido, y el que esté mejor o peor definido también tenemos una cierta corresponsabilidad, no personal e individual de cada uno, sino como grupo, como colectivo, pero tenemos que darnos cuenta que esas funciones básicas de lo que es el docente se mueven en ese entorno, se mueven en un entorno próximo, en un entorno social y se mueven en un entorno legislativo, en un entorno normativo, ¿no? De las primeras de las funciones fundamentales, la de programar la enseñanza, se dice ahí que toda buena enseñanza comienza antes de entrar en el aula. Toda buena enseñanza comienza con un buen planteamiento, con un buen, como queramos llamarle, proyecto formativo, con un buen programa, como queramos llamarle, pero toda buena enseñanza empieza en la cabeza del docente, empieza en el pensamiento del docente. A veces también tenemos ciertas dificultades, y esto se ha estudiado, se ha analizado, en pasar del pensamiento a la acción, pero empieza siempre toda buena enseñanza en el proceso de pensamiento del docente. Programar la intervención es programar basado fundamentalmente en reflexión sobre determinados aspectos básicos y fundamentales. En este caso, cuáles son las necesidades sociales del entorno en el que estamos trabajando, desde la educación física, cuál es el marco curricular que tenemos en este momento, la reflexión que llevamos a cabo sobre el marco curricular, qué características del alumnado tenemos y qué características del entorno en el que vamos a trabajar, ¿no? Realmente esos son aspectos de reflexión fundamentales para programar la intervención, para programar el dar clase, que requiere del desarrollo de una serie de competencias y de conocimientos, fundamentalmente competencia disciplinar, conocimiento del contenido, conocimiento de la evaluación, conocimiento didáctico del contenido. Precisa fundamentalmente de otro eje que tiene que ver con el sujeto de aprendizaje y con el conocimiento de las diversas teorías y estrategias de aprendizaje diversas que puede haber en los niños y en las niñas, y para aprovechar esas estrategias diversas, como decíamos al principio, para ver la mejor forma de favorecer el entorno de aprendizaje. Y también hay que tener en cuenta lo que son conocimientos sobre elaboración curricular. Conocimientos sobre elaboración curricular que en el ámbito de la educación física hemos asumido, y ha sido cierto durante muchos años, hemos asumido que teníamos una cierta habilidad y una cierta práctica. Esto se ha podido vivir con el proceso de la reforma de 1990 de la LOCSE, y los años siguientes se vivió de una forma muy clara y se apreció y se pudo observar de una forma muy clara cómo profesores y profesoras de educación física les planteaba menos retos y menos interrogantes un diseño curricular abierto que a otros profesores de otras áreas. Y yo os podría contar
numerosos casos en los que los profesores de educación física en los centros fueron en aquel momento líderes de procesos de programación para otras áreas que no tenían una práctica porque vivían del libro de texto y de tema 1, tema 2, y por lo tanto realmente asumimos desde esa perspectiva que para nosotros ese tipo de elaboración curricular no era un problema, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera no nos podemos quedar ahí. De alguna manera tenemos que dar pasos más allá. Que pasos más allá significa no analizar que hemos sido capaces de programar, planificar, etcétera, etcétera, sino de analizar la coherencia interna que tienen nuestros propios programas, que tienen nuestras programaciones para entendernos con esa palabra, ¿no? Y esto es algo que realmente no estamos sistematizando en los últimos años, y es algo que estamos viendo en los centros educativos. Ahora nuestro contacto desde la universidad con los centros es a través de los proyectos de investigación y a través de la supervisión de nuestros alumnos en prácticas, ¿no? Y es algo que estamos viendo en este momento, que a veces las programaciones que se están llevando a cabo no tienen una coherencia interna. No tienen una coherencia interna en cuanto a los distintos elementos curriculares, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, no tienen a veces una progresividad, y son algunos defectos que yo creo que realmente podemos trabajar en esa línea y podemos vernos beneficiados todos en ese sentido, ¿no? Programar la intervención es buscar esa coherencia, es buscar esa coherencia, esa interrelación, esa coherencia entre los elementos, lo que llamamos los 4 elementos curriculares básicos, ¿no? Al que podríamos añadir el tema de las competencias básicas, etcétera, pero los 4 elementos básicos de método, objetivos, contenidos y evaluación, ¿no? Y buscar esa interrelación y esa coherencia, avanzando más allá, es buscarlo a través de las tareas de enseñanza. Las tareas de enseñanza son el nexo entre el pensamiento y la acción. Hoy en día las investigaciones, si bien en la década de los 70, de los 80, en parte de los 90, las investigaciones sobre la enseñanza se centraban en los llamados estilos de enseñanza, hoy en día se quiere dar un paso más allá. Los estilos de enseñanza hoy a veces se encuentran o se pueden observar de forma muy difícil, están muy mezclados. Los profesores y profesoras integran diferentes estilos, pero hay una cuestión que es la calidad de la tarea de enseñanza, la significatividad de la tarea de enseñanza en la que las investigaciones actuales están tratando de centrar, y que seamos capaces de realmente de que el nexo entre lo que pensamos y lo que hacemos son las tareas que proponemos en la práctica, y realmente ahí es donde hay que centrar ciertos aspectos de la investigación en la actualidad, ¿no? Programar la intervención, y aquí es donde os decía que podemos hablar de algunos criterios, no de un instrumento concreto, y que todos y todas podéis trasladar inmediatamente alguno de estos aspectos, lo podríais trasladar a una hoja de registro, alguna forma para ver y sistematizar la propia observación, ¿no? Programar la intervención significa fundamentalmente que seamos capaces de transmitir una cuestión concreta, es decir, orientar concretamente cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto lleva a aspectos que tienen que ver con la precisión, con la claridad de los objetivos y contenidos. Y no quisiera que en este momento se confundiera la palabra precisión con la palabra operatividad cerrada, poco flexible, etcétera, ¿no? Pero sí la suficiente precisión para que cualquier persona que examine desde fuera una programación, porque de eso estamos hablando en este momento, de un currículum explícito, de un currículum escrito, cualquiera que lo observe desde fuera tenga claro cuál es el aprendizaje que se está pretendiendo generar a partir de ese proyecto formativo, ¿no? Y para eso necesitamos un grado de precisión, de claridad en los objetivos, en los contenidos. Necesitamos poder respondernos a nosotros mismos que hay una adecuación a las propias características de los alumnos, a las características del entorno, como decíamos antes. Es decir, que hay una viabilidad en el programa, en el proceso formativo que queremos llevar a la práctica. Y necesitaríamos nosotros mismos respondernos a través de indicadores en una hoja de registro, como queramos llevarlo a cabo, pero autovalorar, autoevaluar nuestras propias programaciones en ese sentido, ¿no? Necesitamos poder observar en esas programaciones, y no lo podemos observar en este momento en muchos centros educativos, que hay una secuencia perfectamente definida, que hay una progresividad en los aprendizajes,
Hay bloques de contenido, por centrarnos en algunas cuestiones curriculares, donde esto se observa mucho más fácilmente que en otros bloques de contenido. Entonces, probablemente hay algún problema también, o tenemos algún problema en el propio colectivo, para identificar los elementos de secuencias idóneas de aprendizaje, para identificar esa progresividad en algunos bloques curriculares más que en otros bloques curriculares, o en algún tipo de contenido más que en otros tipos de contenido, ¿no? Cuando hablamos de conceptos, procedimientos y actitudes, ¿no? Pero tendremos que avanzar también en ese sentido, tenemos que avanzar en buscar un consenso sobre cuáles podrían ser los indicadores que nos pudieran facilitar una mejor evaluación de esa secuencia, de esa progresión, ¿no? Otro aspecto fundamental es si somos capaces de respondernos a nosotros mismos que aquella programación que estamos haciendo tiene una potencialidad social y curricular. Es decir, que a través de esa programación podemos responder a necesidades sociales, y cuando digo necesidades sociales digo del colectivo social y necesidades personales de cada niño, de cada niña en ese sentido, y podemos también responder a que tiene potencialidad curricular, es decir, que a través de una unidad de enseñanza podemos de alguna forma orientar a conseguir aprendizajes que a lo mejor tienen que ver con diferentes bloques de contenido, es decir, aquellas unidades de enseñanzas que mejor potencialidad curricular tengan y mejor potencialidad social tengan, de desarrollo personal y social, serían aquellas unidades de enseñanza que tendríamos que incorporar en nuestra programación, ¿no? Todos siempre aludimos al problema de la falta de tiempo en educación física. Luego, esta potencialidad hay que buscarla a través de esas unidades de enseñanza. Y como tenemos que decidir y tenemos que seleccionar, pues de alguna forma autovalorar también nosotros, autorreflexionar en el sentido de si son esas las unidades que realmente tienen más potencialidad social y más potencialidad curricular, ¿no? Mayor valor, como dice ahí, social, mayor valor educativo, ¿no? Coherencia en las decisiones de orden metodológico cuando se programa, ¿no? A veces observamos que una cuestión es la teoría, lo que se dice, por ejemplo, en los planteamientos metodológicos, que parece que a veces es como muy moderno decir que se va a hacer un descubrimiento guiado, una resolución de problemas, cuando estás viendo que la coherencia con los elementos y luego cuando se analizan las tareas de enseñanza no guarda relación, no guarda relación porque acabamos elaborando tareas cerradas que no tienen capacidad de decisión, capacidad de autonomía a los propios alumnos y por lo tanto es difícil que estemos desarrollando ciertas capacidades de autonomía del propio alumno o ciertos estilos, entre comillas, de enseñanza cuando no hay una coherencia interna en todo el planteamiento, ¿no? Precisión, flexibilidad y significatividad de los criterios de evaluación es otro de los grandes aspectos que tendríamos que observar en nuestras programaciones, ¿no? Ser capaz también de buscar indicadores de cómo facilitar un análisis sistemático de información de esas programaciones, de si los criterios de evaluación que se están proponiendo son lo suficientemente precisos, y por lo tanto orientan suficientemente lo que se quiere lograr en ese año, en ese ciclo, etcétera, etcétera. Si son completos, si de alguna forma responden a un esquema integral de lo que pretendemos que sea nuestro proceso formativo en la educación física. Al mismo tiempo, cuando hablamos de precisión, yo siempre añado la palabra flexibilidad y alguien puede pensar que es una contradicción. No, es precisión suficiente para orientar, pero margen para la diversidad. Margen para la diversidad de niños y niñas. Un criterio de evaluación puede estar lo suficientemente preciso y, a su vez, establecer 3 o 4 niveles distintos de consecución del propio criterio. Uno será un nivel medio, otro será un nivel medio superior, otro será... Pero, de alguna forma, que niños, niñas y adolescentes se puedan ver reflejados también en esos criterios y puedan ver que hay expectativas razonables de éxito para la diversidad en ese sentido, ¿no? Y, por último, la potencial coherencia entre el pensamiento y la acción, que es lo que estábamos diciendo antes, que es donde realmente se está centrando también parte de la investigación actual. Se está centrando parte en las tareas de enseñanza, que son las que se pueden observar esa coherencia. Si ahora estamos hablando de programar la intervención y estamos hablando de analizar y reflexionar sobre la programación, este último punto que estamos poniendo probablemente nunca sea viable hacerlo, porque hoy en día hay muchas programaciones que no descienden a estos niveles, y por lo tanto es difícil valorar, es difícil evaluar. Si a todos los que estamos aquí nos propusieran como encargo, ir a 5 centros diferentes y evaluar en el sentido de evaluación formativa, evaluar las programaciones de esos 5 centros y nos empezáramos a plasmar una serie de indicadores,
Los indicadores irían orientados por estos criterios que tenemos aquí, pero llegaríamos a este del final y probablemente no lo pudiéramos plasmar, porque hoy en día hay muchas programaciones que son, en ese sentido, esqueleto de programaciones. No estoy diciendo que esté mal, para nada, pero que son esqueleto de programaciones y que, por lo tanto, no podríamos llegar a ver si las tareas de enseñanza que se están proponiendo son realmente coherentes con todo el planteamiento anterior de lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, ahí a veces no se puede llegar, y se puede llegar cuando se analiza la práctica real, pero no cuando se está analizando el currículum escrito en este caso. Respecto al tema del intervenir en la clase, ¿no? Intervenir en la clase, ¿qué tipo de aspectos son fundamentales para poder llegar a construir marcos de evaluación sobre la intervención en la clase? Pues fundamentalmente la intervención en la clase se basa fundamentalmente en competencias que los profesores, los docentes, ponemos en funcionamiento a partir de un saber hacer y de una toma de decisiones en la apropiación, ¿no? Esos son elementos fundamentales que ponemos en práctica y, por lo tanto, elementos también para el análisis, y se plasma fundamentalmente en las tareas de organizar, comunicar y gestionar la clase, fundamentalmente, ¿no? Para nosotros centramos la relevancia de estos temas también por lo que estamos observando en los procesos de formación. Nos centramos fundamentalmente en el proceso de comunicación. En nuestros proyectos actuales que estamos llevando a cabo y que algunos de los compañeros que están en la sala han colaborado en este último tiempo, estamos llevando a cabo las grabaciones de las clases de educación física con micrófono inalámbrico para captar todo el discurso del docente, y estamos muy centrados en este aspecto de la comunicación. En muchas áreas curriculares se considera que este aspecto de la comunicación es clave, pero en educación física yo creo que es todavía más clave, si cabe, y más complejo y más difícil que en otras áreas curriculares. ¿Por qué más complejo y más difícil? Porque el papel del emisor y del receptor, en un esquema básico de comunicación, cambia continuamente. Ahora el esquema, tal y como estamos aquí en esta sala, no cambia en ningún momento. Hasta ahora, hasta este momento, que no hay ninguna intervención vuestra. Yo soy el emisor, vosotros sois los receptores, ¿no? Y yo a lo máximo que puedo llegar a hacer es que si alguien se le cae la cabeza para abajo, esté pensando que qué aburrido estoy porque estoy recibiendo una información, ¿no? Pero en educación física, en contra de lo que sucede en otras áreas curriculares, esto es continuo. Esto es continuo, el cambio es continuo, y por lo tanto requiere de una serie de competencias también de los docentes para adaptarse a ese cambio continuo, ¿no? En el momento que un profesor explica una tarea y niños y niñas se ponen a practicar la tarea, los emisores son los niños y las niñas y el receptor es el profesor. Y cómo recibir toda la información, toda esa información que me están dando, que además son 8 o 9 grupos distintos en la clase, es de gran complejidad. Es de gran complejidad, y por eso digo que en nuestro área en ese sentido puede ser más difícil que otras áreas curriculares. Pero es de gran complejidad y necesitamos desarrollar competencias para la observación. Necesitamos desarrollar competencias para que lo que estamos observando, lo que estamos mirando, realmente nos llegue una buena información, estemos bien situados para recibir la información. ¿Para qué? Volvemos a la idea del principio, para favorecer el aprendizaje a través de procesos de comunicación, el llamado feedback, que para entendernos todos, ¿no? A través del feedback que vamos construyendo continuamente, ¿no? Por lo tanto, nuestros procesos en este momento en el tema de la intervención, nuestra investigación también se centra en este aspecto porque es un aspecto sobre el que tenemos que también debatir, también consensuar criterios de observación, ¿no? Dentro de lo que es la unidad de enseñanza, la sesión, el tema de la tarea. El tema de la tarea para nosotros es el tema clave del futuro, el tema clave de la investigación del futuro, en ese sentido que hablábamos antes de que es nexo entre pensamiento y acción, entre lo que el profesor piensa y lo que realmente hace ese profesor, ¿no? Identificamos un ciclo básico de la tarea. Identificamos un ciclo básico de la tarea que consta de una presentación de la tarea, veremos un poco a continuación, ¿no? pero todos más o menos manejamos características básicas que debería tener la presentación de esa tarea. Hay una fase en ese ciclo básico de la tarea de lo que llamamos conducción de la tarea, es decir, cuando hay una interacción porque niños, niñas ya están realizando la tarea y hay una fase de interacción en ese sentido. ¿Y qué dicen las investigaciones? Por eso me paro ahí en el esquema. ¿Qué dicen las investigaciones? Pues que estas dos fases son las fases que en ese ciclo que vamos a llamar de la tarea son las fases más familiares para los docentes.
Dicen también las investigaciones, y en eso coinciden las investigaciones realizadas en Francia, en los Países Bajos y las que hemos ido haciendo también con nuestros alumnos en prácticas, que cuanto más novato es el profesor, la primera fase de presentación de la tarea tiene más o menos calidad, pero la segunda fase, cuando el profesor es más novato, suele no producirse esa fase. ¿No producirse en qué sentido? ¿Qué es lo que está haciendo el profesor? Pues en el sentido de que los profesores más novatos, en lugar de estar observando qué está sucediendo en el aprendizaje de los niños y las niñas, de estar captando, como decíamos antes, de estar recibiendo la información para poder facilitar al mismo tiempo un feedback, en su cabeza tienen otro tema, que es la preocupación por el control del grupo, la ansiedad que le provoca cómo va a cambiar el material para la siguiente tarea y cómo va a presentar la siguiente tarea. Entonces, las investigaciones que se están haciendo, se observa que cuanto más novato es el profesor, sucede eso. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no está teniendo en ese momento una competencia instructiva directa, real, que no está favoreciendo esas condiciones de aprendizaje porque no está realizando tareas de corrección, tareas de explicación de lo que está sucediendo en la clase, sino que su cabeza, de alguna forma, por la ansiedad del control del grupo y de la tarea siguiente, está en otro lugar. Entonces, está allí, está presente, pero no está viendo lo que está pasando realmente en el aprendizaje, ¿no? Y en esto coinciden diversos estudios, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que de esa conducción de la tarea 2, exista o no exista, se pasa, de la tarea 1, se pasa a una tarea 2, a la presentación de la tarea 2. Cuando el profesor es más experto, cuando el profesor ya tiene unos ciertos años de experiencia, el ciclo no se cierra de esa forma, sino de esta otra. Hay una tercera fase del ciclo básico de la tarea, que es la evaluación de la tarea. Presentación tarea 1, conducción tarea 1, evaluación tarea 1, antes de pasar a la 2. Este esquema no siempre es, no es habitual que se produzca, aún en profesores que son expertos, aún en profesores que realmente desarrollan procesos de calidad, porque no siempre es necesaria que la fase de evaluación se desarrolle al final de cada una de las tareas. A veces es cada 3 o 4 tareas que han ido dirigidas a un mismo objetivo y el profesor para un momento y reflexiona sobre lo que ha sucedido en el aprendizaje. ¿Para qué? Para fortalecer los puntos fuertes de ese aprendizaje, para advertir de los puntos débiles y que probablemente tienen funcionalidad para la siguiente tarea, pero se produce cada 2, cada 3 tareas, pero se produce en algún momento. En los profesores novatos no se suele producir. Se pasa directamente a la presentación de la segunda tarea, a la conducción de la segunda tarea, otra vez al proceso mental de no estar en el momento, no estar viviendo el momento porque está preocupado por otro tipo de aspectos, y por lo tanto este es un tema de atención para cuando de alguna forma tratemos de consensuar criterios de calidad de la enseñanza. Aquí hay un tema muy importante, porque la calidad de las tareas de enseñanza es la que van a definir realmente la calidad del proceso. No lo va a definir la calidad de nuestra programación, que es necesaria, porque la buena práctica de enseñanza, como decíamos antes, comienza en la cabeza, comienza en la preparación, pero realmente aquí es donde podemos observar si esa calidad va a ser realmente, como decíamos antes, si se va a llegar a favorecer las condiciones reales para que haya un buen aprendizaje, ¿no? En ese sentido, se puede comprobar y, por lo tanto, se pueden extraer indicadores a partir de estas comprobaciones. Se puede comprobar que determina un mejor aprendizaje cuando hay una buena comprensión de las tareas de enseñanza. Determina un buen aprendizaje cuando el alumno conoce hacia dónde se orientan las tareas. Que de alguna forma hay una estructuración de lo que es el objetivo, de lo que es el propósito de esas tareas. Se produce un mejor aprendizaje cuando existe un nivel adecuado de complejidad y progresivo de las diferentes tareas. Se produce mejor aprendizaje cuando hay buenas oportunidades de práctica, cuando se recibe información durante la práctica de la tarea y al final de la práctica de la tarea, y finalmente cuando somos capaces de reforzar la autonomía del propio chico, de la propia chica, reforzar la autonomía para cuando existan
como explicaba antes Roberto, a sesiones con mayor autonomía de los propios chicos y las chicas, tengan argumentos, tengan fundamentos para poder hacer ese análisis de lo que realmente están haciendo ellos mismos y, por lo tanto, un autoanálisis y una ayuda al compañero. Por lo tanto, fomentamos la autonomía a partir de esa información. Si estos son elementos que provocan un buen aprendizaje, un mejor aprendizaje en torno a las tareas de enseñanza, son elementos que deberíamos de reflexionar sobre ellos. El sentido de mi intervención siempre está ahí. Siempre, si hay algo que realmente podemos pensar que es bueno, ¿cómo transformamos eso en criterios para definir si tenemos buenas prácticas de enseñanza? ¿Cómo reconvertimos eso en instrumentos para sistematizar la observación, la reflexión sobre lo que es nuestra propia enseñanza o la enseñanza de un compañero en el cual estamos colaborando continuamente en esa mejora de la enseñanza, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre quisiera que transformarais, ¿no?, en vuestra cabeza que aquello que puede ser positivo hay que ver cómo lo transformamos en posibles criterios que pueden facilitar marcos para una buena enseñanza, ¿no? La calidad de la comunicación, como os decía antes, en la presentación de la tarea, en la conducción de la tarea, la calidad de la comunicación comienza con una buena construcción del mensaje inicial. Alguien puede estar pensando en este momento, probablemente, y yo lo pensaba también, bueno, esto es una cosa demasiado obvia, construir un mensaje de forma coherente. Pues no lo es en la práctica. Podemos pensar que es muy obvio, podemos pensar que lo hacemos hasta que un profesor, una profesora te dice: oye, me encanta que me hayas grabado la clase, porque es que, vamos, ni se me pasaba por la cabeza que me hubiera podido explicar tan mal cuando estaba proponiendo esa tarea. Y cuando dice explicarme tan mal, en realidad lo que estaba queriendo decir es que no tenía una construcción coherente del discurso, que se cortaba, que volvía atrás, que repetía unas palabras que podían confundir al alumno. Entonces, una serie de cuestiones que no nos planteamos, que nos parecen muy obvio, pero que cuando alguien de pronto se observa desde fuera en una grabación, cuando le pasas a un profesor la transcripción literal de lo que realmente ha dicho, pues entonces algunos dicen: oh, pues la verdad es que esto me va a ayudar mucho porque estoy pensando que no construyo coherentemente las frases. Entonces pienso que no me van a entender si no construyo coherentemente las frases, ¿no? Observar para recibir buena información, la ubicación y la disposición personal. Este es un tema también al cual no se le dedica ya ninguna investigación desde hace más de 20 años. Desde hace más de 20 años sí había investigaciones sobre la ubicación del docente en el aula y cómo se producían los movimientos del docente por el aula, ¿no? Y se trataba de observar si el movimiento de los docentes por el aula podían facilitar la buena recepción de información por parte del docente, para luego comunicar, para luego dar feedback, o si incluso había aspectos de currículum oculto en sus propios desplazamientos por el aula, ¿no? Pero esto ya hace prácticamente 20 años. Ahora que tenemos más posibilidades técnicas, no se hace este tipo de investigación. Antes se hacía de una forma muy rústica, muy elemental. Se hacía en un gimnasio, se hacían cuadrículas en el suelo, con cinta aislante o con otro tipo de material que se pudiera hacer, y a partir de ahí era como el juego de los barcos. El profesor se mueve de la A5 a la A7, luego a la 8. Eso se pasaba a unos gráficos y se observaba después en cada una de las tareas que se habían desarrollado cuáles eran los movimientos habituales del profesor. Descubrías, por ejemplo, pues las tendencias de un profesor concreto, una profesora, a desplazarse siempre hacia la misma esquina de la clase. Y descubrías, por ejemplo, que siempre había grupos de trabajo de los alumnos que quedaban desatendidos porque quedaban muy distantes a la información que se estaba facilitando, porque el propio profesor no les podía observar porque había otros grupos en medio. Entonces podías descubrir y podías ayudar a los profesores y profesoras a reorientar mejor sus movimientos para estar más presente en el aula, para estar más presente en favorecer condiciones de aprendizaje, ¿no? Bueno, ya digo que hace ya muchos años que no se hace este tipo de trabajos, y yo creo que ahora que tenemos más medios técnicos de sensores y esas cosas, seguramente que se podría hacer mejor, ¿no? Pero no se está haciendo, ¿no? La adecuación y calidad de la información durante la realización de la tarea, las categorías de comunicación. Aquí estamos observando que en las clases de educación física hay muchísimas categorías diferentes de comunicación del profesor con los alumnos. Y estamos observando, y en eso coinciden también algunas investigaciones,
que algunas categorías que hay un consenso sobre la calidad de esas categorías o sobre las consecuencias de esas categorías en la calidad del aprendizaje son categorías que están poco presentes a veces en el discurso del docente. Fundamentalmente dos tipos de feedback, que son el feedback interpretativo y el feedback de ofrecimiento de soluciones a los alumnos que no están pudiendo desarrollar de forma adecuada una tarea, ¿no? Las investigaciones también coinciden en este caso en diferentes países. Nuestras investigaciones también con alumnos en prácticas y demás también coinciden en este rasgo, y es porque el feedback interpretativo requiere de una gran formación, pero también requiere, como decíamos antes, de una buena ubicación del profesor, de una buena disposición. Llamamos feedback interpretativo, por si hay alguna duda terminológica, cuando un profesor es capaz de explicarle a un niño o a una niña por qué está realizando mal una determinada tarea. No cuando es capaz de describir lo que está haciendo mal, sino cuando es capaz de explicar el porqué, los motivos, las causas. Y cuando un profesor le dice a un alumno, un ejemplo muy sencillo, cuando un profesor le dice a un alumno, un chico o una chica, es que no te puede salir bien porque tus orientaciones de los pies no están acordes con la dirección a la que quieres mandar el objeto o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está explicando un motivo de por qué no está realmente funcionando bien una determinada ejecución de una determinada tarea. Bueno, pues esto lo que dicen las investigaciones es que tenemos una pobreza muy enorme de falta de ese tipo de feedback que pueden ser feedback facilitadores de mejores condiciones de aprendizaje. A continuación, ofrecerle a un alumno una alternativa, una solución, porque no, tal y como hemos explicado la tarea al principio, no es capaz de desarrollar la tarea y se le propone. Pues esos dos tipos de feedback interpretativo y de ofrecimiento de soluciones pues están muy poco presentes en los discursos de los docentes y, por lo tanto, son, de alguna forma, elementos sobre los que podemos incidir para mejorar nuestra práctica docente en ese sentido, ¿no? La comunicación al final de la práctica de la tarea, importante, muy importante y muy abandonada, muy abandonada. Estamos excesivamente presionados por el tiempo de la clase de educación física. Es verdad que no tenemos tiempo, es verdad, y estamos excesivamente presionados. Tal es así que en muchas sesiones de educación física no hay ninguna información tras las tareas, pero tampoco hay ninguna información al acabar la sesión. En un instituto toca un timbre y al tocar un timbre de pronto el profesor dice venga, corriendo, recogemos el material y no hay un minuto mínimo de reflexión de decir, bueno, las tareas que hoy hemos hecho, recordar que iban orientadas a este objetivo, ha salido bien en general, salvo la tarea que tal. Tener en cuenta que esto que no ha salido bien en esta tarea hay que corregirlo, porque el próximo día, la tarea siguiente, tiene que ver con esta tarea que estamos desarrollando. Simplemente este tipo de comentarios no existen, demasiado presionados por los tiempos que tenemos en educación física en este momento, ¿no? Por lo tanto, y son categorías de información muy valiosas cuando se hacen, y cuando se les pide luego opinión a los alumnos, son categorías muy valoradas también por los propios alumnos. Han tenido un momento de atención, han tenido un momento de que alguien les diga qué ha pasado durante la clase, y para ellos es muy importante, y estamos viendo que es muy importante, pero que realmente estamos demasiado presionados por el problema del tiempo, ¿no? El tema de la comunicación y el clima de la clase. El clima de la clase es otro de los aspectos fundamentales. También aquí, bueno, la investigación es bastante concluyente, ¿no? Cuando el clima de la clase es muy positivo, se produce una mayor cantidad de aprendizaje. Cuando el clima de la clase potencia la autoestima, fomenta la confianza mutua entre profesor y alumnos, fomenta la percepción de la propia autoeficacia que tiene el alumno, pues está observando que los propios aprendizajes mejoran significativamente. Por lo tanto, también hay que observar y tendríamos que trasladarlo a criterios para nuestra propia evaluación, para nuestra autoevaluación, si realmente facilitamos ese tipo de comportamientos de la clase, ese tipo de clima en la clase que va a motivar, que va a incentivar un mejor aprendizaje, ¿no? Analizar y reflexionar, la tercera de las grandes tareas, ¿no? Decíamos programar, dar clase y analizar y reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Muy brevemente sobre algunos aspectos que deberíamos de sistematizar también la reflexión, Adecuación entre lo programado y lo realizado. Ese sería uno de los primeros aspectos. Yo tenía en la cabeza mi proyecto, ha funcionado de esta manera, hemos llegado a este tipo de acción y es el momento de reflexionar y decir, bueno, ¿cuál es el grado de adecuación entre lo que yo preveía y lo que ha sucedido? Porque eso me va a dar la clave
posteriormente de tomar decisiones, de emitir juicios de valor sobre lo que he hecho, pero de tomar decisiones para otro momento. ¿Qué es lo que debo de modificar si es que he visto que no sea adecuado, o qué es lo que debo de continuar si he visto que realmente he podido llegar a una adecuación entre lo programado y lo realizado, ¿no? Reflexión de los puntos conflictivos de la práctica de mi propuesta, ¿no? Toda propuesta tiene siempre elementos o momentos, como decía Roberto antes también, momentos de crisis, ¿no? Momentos de alguna forma que pueden producirse ciertos conflictos. Pues habrá que reflexionar también sobre esos elementos de conflicto en un momento determinado. Análisis y reflexión sobre las decisiones que se van tomando sobre la marcha. Esto es difícil, es muy difícil de hacer y solo se hace cuando hay procesos colaborativos, ¿eh? Cuando hay procesos colaborativos se hace lo que se llama en investigación la estimulación del recuerdo, que es grabar una clase de educación física y cuando tienes un rato sentarte con un compañero de departamento y analizar esa clase, ¿no? Y el que ha estado observando la clase te puede hacer una pregunta y te puede decir, bueno, has tenido un momento conflictivo en ese momento y has tomado una decisión sobre la marcha. ¿Consideras que es la decisión adecuada? ¿Cabía otro tipo de alternativas en esa decisión? Esto es lo que se denomina estimulación del recuerdo a partir de una clase grabada, observada en un momento determinado, ¿no? Efectos no deseables de mi intervención docente. Por mucho que realmente nosotros programemos nuestra acción, la pensemos detenidamente, pues puede haber efectos no deseables. Realmente puede llegar un momento en que aquello no ha funcionado como realmente queríamos que hubiera funcionado e incluso ha creado un conflicto que yo no esperaba que creara, ¿no? Esto ha habido casos muy curiosos con los temas de coeducación, con los temas de otro tipo de cuestiones donde un profesor o una profesora perfectamente razonado y justificado llegaba a ciertas estrategias y a ciertas tareas que provocaban otros conflictos que no se deseaban en ese momento, ¿no? Y por lo tanto había que darle una solución y había que buscar alternativas en ese sentido, ¿no? Y por último, y aquí sí que hay algunas estrategias también, instrumentos sobre este tema. ¿Qué concepción de educación física se puede deducir de las prácticas de enseñanza que llevo a cabo? Porque yo creo que tengo una concepción de la educación física. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, tenéis una concepción de la educación física. Unas veces se hace más explícita, otras veces no se hace tan explícita, pero todo el mundo tiene una concepción de lo que es la educación física, lo que es la función educativa de la educación física, lo que es la función social del profesor de educación física. Todo el mundo tenemos una concepción más o menos desarrollada, ¿no? Y creemos normalmente que las prácticas que llevamos a cabo tienen que ver con esa concepción de educación física. Pero es verdad. Habría que reflexionar, habría que analizar. Hay algunos instrumentos como las orientaciones de valor de Catherine Ennis, por ejemplo, o algún otro tipo de instrumentos o algunas dimensiones de lo que son los tipos de profesores de Bart Kroon, por ejemplo, del holandés, que habla de que hay profesores que tienen distintas orientaciones y en función de las distintas orientaciones hacen clases diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que reflexionar también si aquello que estoy haciendo es coherente con mi concepción inicial de la educación física, ¿no? Bueno, como veis, son todos, de alguna forma, reflexiones de aspectos clave. No están pasados a criterios, no está pasado a indicadores, pero ese es el trabajo que nos queda por delante. Cuando el título de la ponencia es los retos que tenemos. Los retos es que todo esto que estamos trabajando, cómo trasladarlo de alguna manera a lo que pueden ser criterios consensuados del colectivo. Criterios consensuados del colectivo para, de alguna forma, avanzar hacia esos procesos de autoevaluación del propio colectivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Quedan 10 para la hora. Bueno, la segunda parte de la intervención, que ya os decía que era simplemente para dejaros unos ejemplos. No nos queda tampoco mucho tiempo, pero la idea era que os quedara algún esquema, algún ejemplo, que lo vais a tener también en el material y que por lo tanto pueda ayudarnos, ¿no? La idea de poner estos ejemplos, como veis abajo, dice algunos ejemplos de movimientos para una buena enseñanza, para la definición de una buena enseñanza. La idea, de alguna manera, es mirar hacia el exterior y qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que sucede en nuestro entorno cultural, en nuestro entorno geográfico como país, ¿no? Y mirar hacia el exterior y ver elementos que pueden tener puntos débiles y qué es lo que nos pasa de alguna manera a nosotros, ¿no? Una de las ideas fundamentales que me gusta transmitir en este momento, me gustaría transmitir en este momento,
es que algunos países cuentan con asociaciones profesionales fuertes, con asociaciones profesionales muy estables desde hace muchos años, y que estas asociaciones profesionales son las que están elaborando los propios criterios de evaluación del profesorado. Son las que están consensuando y están elaborando esos criterios. Lo que decíamos antes, una profesión que se identifica como una profesión fuerte, aparte de tener conocimiento propio, investigación propia, etcétera, y otra serie de rasgos, tiene también como rasgo fundamental que tiene un sistema de autocontrol de la calidad de los servicios que presta esa profesión. Y en este sentido hay asociaciones en diversos países que trabajan en esa línea, trabajan de consensuar un marco de lo que llaman marcos de buena enseñanza, marcos para la evaluación de la función docente, marcos para la evaluación de la tarea del docente, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, es simplemente señalar algunas cuestiones, ¿no? Todos estos marcos, de alguna forma, se orientan, igual que lo desearíamos nosotros, ¿no? Se orientan a los mejores logros personales y sociales de cada alumno y cada alumna, igual que lo desearíamos nosotros. Nosotros desearíamos, y no estamos tratando de homogeneizar en un sentido de crítica conductista que se hace a veces, ¿no? Estamos tratando de que cada chico, cada chica adquiera lo mejor posible en los aprendizajes, en este caso en educación física, ¿no? Fundamentalmente basado en estos tres aspectos claves, ¿no? Los profesores que comparten esa idea de buscar los mejores logros tienen que compartir también la idea de buscar los mejores indicadores de cómo es nuestro trabajo y la calidad de nuestro trabajo, bajo el principio de la cooperación y de la búsqueda del consenso, no del individualismo, bajo el principio de la equidad, en el sentido de que no todos contamos con los mismos recursos, no todos contamos con las mismas posibilidades y, por lo tanto, todos estos criterios de calidad tienen que atender también a lo que es el principio de eficiencia, no el de eficacia, del ajuste medios, el ajuste recursos fines, que es este concepto que decíamos de eficiencia en este caso, ¿no? El establecimiento de un marco de referencia para la evaluación, fundamentalmente, tiene que lograrse, por un lado, a través de indicios de la investigación. Tenemos que tratar de lograr, de desarrollar más las líneas de investigación que hay en nuestro país, centrados en el marco de lo que es la enseñanza de la educación física, para que de alguna forma esa investigación nos aporte de alguna manera información valiosa sobre lo que puede ser deseable en un momento determinado para, vuelvo al principio, para crear las mejores condiciones posibles para el aprendizaje de chicos y chicas, ¿no? Y debe de producirse un consenso profesional, Además de esos rasgos y de esa información que procede de la investigación, tenemos que ser capaces de llegar a un consenso profesional sobre lo que es calidad de enseñanza en la educación física, sobre lo que son buenas prácticas de enseñanza en educación física y sobre lo que serían los criterios o estándares de la profesión que, de alguna forma, examinados, darían como resultado qué es una buena práctica y no es una buena práctica, ¿no? Por poneros algún ejemplo, y no están completos los ejemplos, pero a partir de aquí, que tenga interés, los podéis buscar en la red y encontrarlos con cierta facilidad, ¿no? Un ejemplo del mundo anglosajón, de la década que llevan trabajando en este tema, del 97 al 2007, y para ellos fundamentalmente una primera idea, ¿no? Los estándares, ¿para qué los utilizan o para qué quieren utilizar?